el virus que nosotros pensábamos solamente tenía acción respiratoria, pues es conocido como un virus respiratorio. En el tiempo se ha visto que tiene una acción multisistémica, siendo el aparato cardiovascular uno de los principales afectados. Es por eso que en esta serie de charlas, conversando con el experto, justamente tenemos a una persona muy preparada, especialista en el tema, docente e investigadora, la doctora Silvia Alegre. Voy a dejar a continuación la moderación del tema de charla al doctor Carlos Mariño. Adelante, doctor Mariño. Muchas gracias, doctor Morales. Muchas gracias. Doctora Silvia, ¿puede prender su cámara para presentarla, por favor? Como ya ha dado una introducción al doctor Morales, estamos haciendo estas actividades a través del Comité Científico del Cuerpo Médico. Y esta noche tengo el gusto de presentar a la doctora Silvia Alegre Manrique. Ella es miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología, es cardióloga, pediatra, ecocardiografista, y además es jefe del Servicio de Cardiología del primer Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? El Centro de Cardiología Pediátrica tutor a nivel nacional, por lo cual estamos ante uno de los colegas que más experiencia tienen en el ámbito de la cardiología pediátrica, por este importantísimo tema, complicaciones y secuelas cardiovasculares en los niños post. Entonces, dejo a la doctora Alegre, quien va a dar una pequeña presentación de unos 20-25 minutos, y luego vamos a proceder a recibir las preguntas o comentarios que tengan a bien hacer a través del chat. Y vamos, bueno, a aprender todos de este interesante tema. Doctora Silvia, por favor, pueden iniciar su presentación. Gracias, doctor Mariño, doctor Morales, y muy agradecido al comité organizador del cuerpo médico, el comité científico, por tratar este tema. No me siento tan experta porque creo que todavía del COVID todos estamos aprendiendo y creo que cada día aprendemos un poco más y realmente mucho el reto de poder conversar lo que hemos en este tiempo aprendido con COVID. Esto es el reporte mundial al día de ayer, 1 de julio, cómo está el mundo con respecto a las infecciones positivas por COVID. A la cabeza tenemos a Estados Unidos con la cantidad de infectados y fallecidos, de India, Brasil, Francia, pero cada día hay 12.872 nuevos casos, con más de 240 fallecidos. En el país, el reporte nacional es de 2.052.065 casos confirmados de COVID, de los cuales hay 192.331 según la data oficial, de los cuales solamente el 9.03% tiene vacunas completas. Entonces, estamos todavía muy lejos de poder defensas, y esta es una estadística que presentó el grupo COVID cuando comenzó la pandemia, cuando comenzaron a presentarse los primeros casos en el Instituto de Síndrome Inflamatorio Multisistémico. Entonces, el espectro... ¿me escuchan? El espectro clínico del SARS-CoV-2 varía de formas asintomáticas a condiciones clínicas graves con insuficiencia respiratoria, que muchas veces van a requerir ventilación mecánica y en la unidad de cuidados intensivos, asociadas a manifestaciones sistémicas, sepsis, shock séptico, falla orgánica múltiple. En comparación con la población adulta, la población pediátrica realmente está confirmado su complicación es menor, reportan 2% en menores de 19 años, al igual que la gravedad y mortalidad. Las muertes reportadas a nivel mundial es el grupo etario entre 10 a 19 años. Casos de enfermedad grave, principalmente en menores de 1 año,
y además dice que los niños con infección con SARS-CoV-2 cursan con el 81% cuadros leves o asintomáticos, 14% con cuadros graves y solamente un 5% con cuadros críticos. Pero estos cuadros se pueden complicar con síndrome de distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria, shock séptico, encefalopatía, acidosis metabólica, lesiones miocárdicas o insuficiencia cardíaca, trastorno de coagulación, falla renal, falla multiorgánica. Como ven, COVID afecta a todo nivel. El SARS-CoV-2 se une por una gran afinidad a la enzima convertidora de angiotensina 2, los AC2, que es utilizado como receptor para que pudieran entrar a invadir las células, encontrándose estos receptores de AC2 en diferentes órganos, como la superficie de los neumocitos todos, intestino, corazón, riñón, cerebro y placenta. El bajo porcentaje de las complicaciones en población pediátrica se plantean que puede verse a dos situaciones. Uno, que en el niño la maduración y función de receptores AC2 es menor y que además los niños tienen muchas infecciones respiratorias virales, especialmente en las épocas de invierno. Generalmente el virus incital respiratorio, lo cual tendría cierta cantidad de anticuerpos, de repente lo hace un poco más resistente a las infecciones por SARS-CoV-2. La clasificación según la Asociación Americana de Pediatría divide a las infecciones por COVID-19 en 4 grupos. Las infecciones asintomáticas de enfermedad leve, la enfermedad moderada, la enfermedad grave y la enfermedad crítica. En estos dos últimos grupos, la enfermedad grave y la enfermedad crítica, es donde va a haber compromiso cardíaco, que es lo que vamos a conversar en adelante. Entonces, las complicaciones frecuentes con COVID-19 son distrés respiratorio agudo, shock, falla renal, infecciones secundarias, neumonías nosocomiales o bacteriemia con cultivos positivos, debido a vías respiratorias inferiores, con tomadas muestras en secreciones respiratorias, aspiración traqueal, lavado broncoalveolar, y a veces también en hemocultivos positivos, primeramente en pacientes después de 48 horas de haber ingresado. Las lesiones cardíacas definidas por biomarcadores cardíacos positivos, baja de troponina I, arriba del percentil 99 para la edad, y con asociada a alteraciones en el electrocardiograma y en el ecocardiograma. ¿Cuáles son estas manifestaciones cardiovasculares? El corazón es el segundo órgano que se ve más afectado por el SARS-CoV-2. El daño miocárdico con o sin presencia de isquemia miocárdica, presencia de arritmias, fallas cardíacas, shock cardiogénico o miocarditis. Tabás y colaboradores fueron los primeros que reportaron el primer caso con diagnóstico histopatológico de miocarditis asociada al SARS-CoV-2. Y la miocarditis de grado fulminante con una mortalidad entre 40 y 70%, principalmente en pacientes que presentaban falla multiorgánica. Los síndromes coronarios agudos clásicos también se presentan: miocarditis, enfermedad de miocardiopatía por de Takotsubo, arritmias, se han propuesto otros mecanismos de lesión cardíaca aguda debido al COVID-19, lesiones miocárdiacas inducidas por hipoxia, daño microvascular cardíaco debido a defecto de perfusón, hiperpermeabilidad de los vasos o problemas de espasmo como causas de problemas isquémicos coronarios. Como ven, las manifestaciones cardiovasculares se presentan en una amplia magnitud. En pediatría, en la población pediátrica, que es lo que nosotros vemos, las infecciones virales se van a asociar a disminución metabólica, inflamación del miocardio y activación del sistema nervioso simpático, que generalmente es el predisponente a la aparición de arritmias cardíacas, tipo fibrilación auricular
bloqueos auriculoventriculares, taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular, y también pueden presentar arritmias más simples o más leves, como las supraventriculares, bloqueo AB de primer grado o bloqueos incompletos de rama derecha de la artritis. En pacientes sintomáticos con troponina positivas, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es probable y debe realizarse un ecocardio. En los pacientes que tienen COVID-19 con troponinas alta, los pacientes que presentan shock cardiogénico o signo de insuficiencia cardíaca aguda, hay sospecha de disfunción del ventrículo derecho, inestabilidad hemodinámica, sin explicación clara, presencia de soplos cardíacos, la ecocardiografía también debería estar indicada. El grupo en recién nacidos y niños, especialmente post la cirugía cardíaca, es más grave esta situación. Muchas veces estos niños descompensan, ingresan a la UCI y muchas veces requieren apoyo ventilatorio. La mortalidad en este grupo etario, en este grupo de pacientes postquirúrgicos, realmente es muy alta. Entonces, una de las formas de presentación del COVID es lo que llamamos el síndrome inflamatorio sistémico, multisistémico. Pero recordemos que esta es una complicación en los pacientes pediátricos por infección por COVID-19 en etapa tardía, que tiene una serie de características que ya unos colegas anteriores que me han precedido en estas charlas lo han descrito con mayor facilidad que yo, en el cual hay muchas características que pueden simular un Kawasaki, pero que no es un Kawasaki, ni siquiera es un Kawasaki Light, es diferente. Recordemos que cursa con cuadros de insuficiencia cardíaca. A veces uno diría, es fácil diferenciar cuándo es un COVID, cuándo es una insuficiencia cardíaca, pero cuando tenemos al paciente al frente no es fácil. Entonces, yo les he traído una tablita que también lo publica la Asociación Americana de Pediatría, donde hacemos una diferenciación entre los exámenes más frecuentes que se utilizan para poder diferenciar cuándo es infección por COVID-19 y cuándo es un cuadro de insuficiencia cardíaca debido a otra etiología. Por ejemplo, hay linfopenia en los pacientes con COVID-19 muy alta, mientras que muy rara vez va a ser presente en un paciente con insuficiencia cardíaca. El ProBNP puede estar elevado en el COVID-19, pero es muy elevado en los cuadros de insuficiencia cardíaca. La proteína C-reactiva está muy elevado en el COVID-19 y elevado discretamente en la insuficiencia cardíaca. El dímero D está muy elevado en los cuadros de COVID-19 y está negativo, normal o discretamente elevado en cuadros de insuficiencia cardíaca. La radiografía de tórax, que es lo que generalmente le pedimos a todos estos pacientes al ingreso. El infrado es periférico en los pacientes con COVID-19, mientras que en los pacientes con insuficiencia cardíaca es central y puede llegar a tener las imágenes en alas de mariposa en los pacientes que tienen ICC clase 4 o están en un edema agudo de pulmón. Los cilios aumentados, muy rara vez en los COVID-19, siempre en los pacientes con insuficiencia cardíaca, cardiomegalia, generalmente siempre presentes en insuficiencia cardíaca, muy rara vez, puede presentarse también en el COVID. Derrames pleurales, a veces en el COVID, siempre pequeños derrames, pequeños por la misma cuadro de insuficiencia cardíaca. Y en la tomografía, la diferencia es que en el COVID la imagen es de vidrio deslustrado a predominio periférico, que generalmente es bilateral, mientras que en la insuficiencia cardíaca hay imágenes en vidrio deslustrado a predominio central y algunas veces imágenes de condensación. Como ustedes ven, es una tablita muy práctica que nos sirve para tomar una decisión rápidamente para estar seguros si estamos frente a un paciente con compromiso miocárdico en una infección por COVID-19. Hablamos del síndrome inflamatorio multisistémico. Este grupo de investigadores
reportaron en Circulation del año 2020 la presencia de infarto agudo de miocardio en niños que presentaban síndrome inflamatorio multisistémico. Su casuística fue de 35 pacientes síndrome inflamatorio multisistémico confirmado por todas las características clínicas descritas por la OMS. De estos pacientes, 31 de los 35 pacientes, o sea, el 88.5%, tenían infección por SARS-CoV-2. 34% de los pacientes se encontró hisopado nasofaringeo positivo, prueba molecular. El 86% ya tenían anticuerpos positivos. Y 2 pacientes tuvieron hisopado nasofaringeo negativo, pero tenían tomografía compatible con una neumonía por COVID. Y 5 pacientes que cumplían todos los criterios para un síndrome inflamatorio multisistémico no tuvieron ningún tipo de evidencia, ni serológico ni prueba molecular, pero fueron considerados dentro del grupo. Entonces, si sabemos que el COVID en síndrome inflamatorio multisistémico va a haber compromiso de función cardíaca, ¿de qué exámenes debemos valernos para confirmar la magnitud de este compromiso? El electrocardiograma de cajón que debemos realizar, aunque estas son alteraciones inespecíficas. Pueden dar solamente complejos de voltaje, puede haber alteraciones del segmento ICT y la onda T, o también puede haber prolongación del QT corregido. Además, pueden haber diversos grados de bloqueos auriculoventriculares, arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares. Debemos hacer marcadores de miocárdico. Un alto porcentaje de estos pacientes van a hacer elevación de troponina o T, entre 55 a 68%. Van a elevar BNP o proBNP en un 83 a 100%. Cifras significativamente mayores a aquellos que desarrollan un shock. La ecocardiografía se realizará en todos los pacientes cuando ingresen en las 24 horas para detectar un compromiso miocárdico precoz o para tener un basal y ver la evolución de la enfermedad. Las formas leves no son habituales las alteraciones ecocardiográficas. En cuadros más graves vamos a ver disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. También se ha descrito que pueden haber disfunción diastólica del ventrículo derecho, insuficiencia mitral, derrame pericárdico, dilatación o aneurisma de las arterias coronarias, elevación de las arterias coronarias debido a incluir la determinante, siempre cuando hacemos las medidas por ecocardio. Siempre que hacemos las medidas de las coronarias, debemos extrapolar a unas estándares que se llama Z-score, donde nosotros extrapolamos de acuerdo al peso del paciente, las dimensiones de las coronarias, y que con eso confirmamos si están dilatadas o no. Y eso es lo que hace el ecocardiografista cuando reporta el Z-score de las coronarias. La resonancia magnética nuclear cardíaca no está indicada en los periodos agudos. Y en el año, a fines de 2020, se publicó que ya se van haciendo en estos pacientes de seguimiento de enfermedad de Kawasaki, ya van a revascularización coronaria. El desarrollo de estenosis en la ramificación o bifurcación de las arterias coronarias ha sido descrita 15 años después de haber tenido un evento de Kawasaki. Incrementa el riesgo de trombosis, isquemia miocárdica e infarto de miocardio con mayor frecuencia en el primer año de la enfermedad. Sin embargo, el riesgo de persiste con los años.
La fase aguda hasta la convalescencia podría suceder la ruptura de estas dilataciones coronarios, pudiera producirse trombosis o cambios proliferativos que lleven a la disminución de la luz del vaso, con posterior estenosis, llevando a isquemia miocárdica, incrementando la mortalidad. La evolución de los aneurismas de las coronarias funcionan espontáneamente casi en un 50% a lo de 2 años posteriores al evento de Kawasaki. La probabilidad de regresión es inversamente proporcional al tamaño del aneurisma. En Japón, la incidencia anual de Kawasaki son 233 casos por 100.000 niños menores de 1 año. Kato y colaboradores describieron que la mayoría de los infartos agudos de miocardio presentaban en el primer año posterior al evento de Kawasaki. La muerte súbita por infarto agudo de miocardio puede ocurrir muchos años después en niños y adultos jóvenes con aneurisma y estenosis de las arterias coronarias. Un estudio publicado hace poco en San Diego en adultos menores de 40 años con sospecha de isquemia miocárdica que se sometieron a una angiografía coronaria, aproximadamente el 5% tenían lesiones consistentes con secuelas tardías de enfermedad de Kawasaki. El tratamiento intervencionista como angioplastía con balón y colocación de stent es factible, pero esto no es muy adecuado en nuestros pacientes pediátricos, porque son pacientes que están en desarrollo. El Instituto Nacional de Cardiología, el Ignacio Chávez de México, indica revascularización a pacientes sintomáticos con enfermedad coronaria severa, aneurisma y estenosis significativa mayor del 50%, o pacientes asintomáticos que tienen progresión geográfica de estenosis coronaria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los pacientes que estamos viendo? Si están produciéndose lesiones por el COVID, de pericarditis, endocarditis, aneurismas coronarios, disfunción miocárdica, estamos viendo alteraciones del ritmo que se expresan como bradicardia sinusal, taquicardia sinusal o extrasístoles ventriculares aisladas. Realmente estamos viendo el mayor de los compromisos que presenta el COVID en la población pediátrica. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Este es un paciente que hemos evaluado de los pacientes de COVID que hemos ido bien en servicio, donde miren cómo está dilatado, está refringente el pericardio, que hay signos de pericarditis, el pericardio está bien refringente, está bien dilatado, normalmente esta es la aorta, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, normalmente la aorta y la aurícula izquierda tienen dimensiones parecidas, pero acá se ve que la aurícula izquierda está severamente dilatada y el ventrículo derecho también. Y no solamente eso, si ustedes ven, hacen un poquito de esfuerzo, que en el endocardio también se ve muy brilloso, muy refringente. O sea, hay un edema de todo el endocardio también. Y la morfología de las cavidades cardíacas se han alterado. Miren cómo está 10 días después, igual de dilatado, con presencia de derrame líquido. Miren cómo están las dos aurículas severamente dilatadas, el pericardio refringente, con suficiencia. Esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda, los ventrículos en la parte superior, y miren ustedes con el color cómo se ve este flujo azul, que llega hasta casi el techo de las aurículas, mostrando que hay una insuficiencia tricuspidia y mitral de grado severo, por el gran compromiso de la función. Es un corto donde se ve la alteración de la función miocárdica comprometido, y miren cómo está severamente dilatado el ventrículo izquierdo. Esto es lo que estamos viendo nosotros en nuestros pacientes. ¿Qué más vemos? Es la dilatación de la coronaria izquierda. Normalmente no es tan fácil verlo,
Esta es la aorta en la parte central y ustedes están viendo el ostium de la coronaria izquierda, que está severamente dilatada para este bebé que tiene y que salió un Z-score de más 3.5. Miren cómo está de dilatada la coronaria izquierda. Acá también, este es otro caso donde se ve dilatación de la coronaria. Cómo llega a ser, mire esta magnitud de la dilatación de la coronaria izquierda. Se ve todo el trayecto de la coronaria izquierda. Y también dilatación de la coronaria derecha. Entonces, yo me pregunto, estos pacientes recién tenemos 6 meses de haber evolucionado de un síndrome isquémico, inflamatorio multisistémico, en el cual tiene el Kawasaki. Hay un reporte actual de que un paciente tuvo una enfermedad de Kawasaki en los 9 meses y que ahora a los 5 años hizo una dilatación de coronaria con signos electrocardiográficos compatibles con un problema coronario y ha terminado en un bypass a los 5 años con coronaria, con mamaria interna. Imagínense la vida de este niño al futuro. A los 5 años tiene 2 bypass. ¿Qué nos va a esperar? ¿Qué vamos a ver con esta población que está pasando esta complicación de COVID? Todavía no lo sabemos. Hasta ahora lo que hemos evaluado, solamente este caso que les he presentado, que se ha quedado dilatado, la gran mayoría de pacientes, la dilatación de coronaria regresionaba, a veces con la primera dosis de inmunoglobulina, a veces algunos requirieron 2 dosis y con eso regresionaban totalmente. Pero todavía es incierto el futuro de nuestros pacientes. ¿No? Gracias. Es lo que quería presentar con ustedes. Soy llana a las preguntas. Muchas gracias, doctora Silvia Alegre. Es un resumen muy completo de esta patología que en realidad es relativamente nueva. No se sabe a futuro las secuelas que pueden tener, pero nos ha dado una visión general y a partir de lo cual creo que podremos hacer algunas preguntas que están haciendo a través del chat. Bueno, yo quisiera preguntarle, a propósito de la fisiopatología que ha hablado, prácticamente los 2 componentes principales de afección del corazón viene a ser por la llamada injuria miocárdica y el otro es por el trastorno de coagulación, ¿no? Las trombosis. A diferencia de los adultos, pues en la injuria miocárdica, acá más vemos los niños, me parece, de las complicaciones que hay, pericarditis, cardiogénico, miocarditis, no sé si miocarditis sería de repente la más frecuente. Y en el lado de la trombosis, ¿qué tanto la afección de tromboembolismo pulmonar se ve o hemos visto en nuestro hospital? Tromboembolia pulmonar hasta ahora no hemos visto realmente. Hubo un paciente, pero tenía un problema pulmonar crónico, predisponente, que también cursó con una infección post-COVID, pero la gran mayoría no hemos visto compromiso pulmonar. Solamente este niño que he presentado, que es que ingresó en mayo, en junio salió de alta, pero dio de alta con ese compromiso de la función severamente. Parece que va a ir a una miocardiopatía dilatada, evolucionar a una miocardiopatía dilatada, ¿no? Entonces, realmente el pronóstico no es muy bueno. Está todavía en el primer control después de haber salido de alta, todavía el compromiso persiste. Lo más probable es que el COVID se describe que tiene una afinidad por el músculo cardíaco que tiene grandes reservas de ácidos más que otros órganos. Entonces, pero se ha visto que parece que el COVID también tiene una predisposición, una predilección por las células del tejido de conducción. Entonces, que parece que tienen mayores sectores a ese nivel
Y por eso es que parece que afecta más todas las capas del corazón. Afecta no solamente el músculo, no solamente el pericardio, también el endocardio y el sistema de conducción, que es uno de los cosas más, de los pilares de la función cardíaca. Y también el endotelio de todos los vasos, ¿no? Inclusive afecta las coronarias en su inicio. Y hemos visto unas coronarias rosariadas. Ese chiquito hizo una dilatación de toda la coronaria, veía con fleja la descendente anterior y la coronaria derecha sumamente dilatada en todo lo que podía ver en su extensión, no solo en el no solamente que estaba dilatado, sino en su extensión. Pruebas serológicas que nos apoyen. No tenía anticuerpos, fue motivo de una junta médica, de repente algunos que están presentes se acuerdan del paciente que hemos hecho juntas médicas para decidir. Le digo, todo lo que yo encuentro en el eco va con el COVID, pero no tenemos prueba de laboratorio que nos apoye para decir que es un paciente de un MIS, que era un compromiso de ese tipo. Como te digo, yo encontré esas publicaciones donde también habían inclusive que encontraban muchas cosas que encontraban en los pacientes con COVID, infección por COVID, pero que todos los de laboratorio no encontraron ninguna evidencia que demostraran que tenía ni anticuerpos ni prueba molecular, ni prueba antigénica. Entonces, ese caso lo hemos tenido hace poco y que ha salido recién de alta, y ante los hallazgos ecocardiográficos se le trató como que fuera un COVID. De repente ahí fue la demora de darle la segunda dosis de inmunoglobulina. De repente, por la demora es que hemos visto ya el compromiso, pero realmente no había visto el compromiso tan severo como los otros casos que hemos tenido. Realmente hemos tenido disfunción ventricular, pero han respondido muy rápidamente. Pero ese chiquito era de un mes, más pequeñito todavía. Los otros de repente eran niños un poco mayores, ¿no? Pero eso es lo que hemos visto, de repente los más pequeñitos cuando se comprometen, hacen compromisos mucho más severos, a pesar que se dice que tienen menos dolores porque son más inmaduros, pero sabemos que los compromisos son mucho más severos. Carlitos, tu micro está apagado. Disculpe, bueno. Hablando de los trastornos del sistema de conducción que produce también todo el fenómeno inflamatorio, de las arritmias, ¿hay alguna diferencia de repente en la presentación? ¿Cuáles son las más frecuentes y qué grupos poblacionales de edad se ha visto con más frecuencia? Mira, hemos estado viendo y ya he visto publicado también en adultos, de que estábamos viendo niños que ya estaban víspera de salir de alta, que habían ingresado con un MIS, comenzaban a hacer bradicardia, registrar bradicardia, sin evidencia de deterioro macroscópico en la función miocárdica. Entonces, hemos visto, generalmente son niños preescolares y algunos adolescentes, entre 10 a 15 años. En ese grupo etario hemos visto la presencia de bradicardia severísima, 45 de frecuencia. De repente hay alteraciones microvasculares, como deriven problemas de vasos muy pequeñitos que de repente alteran la perfusión del nodo del sistema de conducción y que me están produciendo bradicardias sinusales, pero que no se traducen en alteración de función miocárdica. Bueno, tenemos una pregunta que hace también el auditorio. Si hay algunos casos en el que han visto niños con COVID que dan mix y que luego hacen hipertensión arterial. ¿Podría haber una relación con eso o sería un caso aislado? Muy, muy aislado, creo, porque no está reportado, al menos todos lo que he podido revisar y lo que he consultado con algunos otros colegas en otros centros,
no han reportado episodios de hipertensión arterial, más bien sí hipertensión pulmonar. Hay algunos colegas que están reportando complicaciones en los pacientes con cardiopatías o con problemas de hipertensión pulmonar ya por otra etiología que se descompensan mucho más. Pero hipertensión arterial, de repente hay algo más, ¿no? De repente un compromiso renal, de repente el tratamiento con corticoides que le damos al niño en esa etapa podría ser una de las causas, ¿no? Pero así netamente por el COVID no netamente lo hemos. No hay mucha relación. En cuanto a lo que estuvo comentando sobre los aneurismas coronarios que se ve tanto en enfermedad Kawasaki como con el mix, ¿no? La proporción, digamos, es menos, ¿no? En el Kawasaki generalmente es de 25 a 60%, pero definitivamente en el mix creo que el porcentaje es menor, ¿no? Y la evolución creo que es más benigna si comparamos con Kawasaki. Al menos lo que se ha visto hasta ahora parece que sí, al menos la gran mayoría de todos los casos que hemos visto, todos han salido con diámetro de coronarias normales. Todos los que hemos hecho en el instituto han salido con diámetro de coronarias normales. Solamente este chiquitito que salió, ingresó en mayo, es el único que ha salido con coronarias todavía un poco dilatadas. Pero después la gran mayoría regresiona y es espectacular, ¿ah? Tú le colocas y a las 24, 48 horas repetimos la ecocardio Se puede y es completamente normales. Regresiona de un Z-score de +3, +4, que hemos encontrado lo más grande, a casi +1 o 0. Así de rango normal. La dosis de inmunoglobulina, a veces usada 1 o 2 dosis en algunos casos, con eso regresiona espectacularmente. Yo creo que ahí es detectarlo y administrarlo prontamente. Casi igual que el compromiso fue cuando hacen pacientes de shock cardiogénico, falla severa, generalmente la evolución es relativamente corta y tienden a evolucionar, ¿no? Sí. Inicialmente bien, a diferencia de los adultos incluso, ¿no? Así es. Sí, porque hemos tenido niños que han estado en la UCI, los chicos que entraron a la UCI intubados con 2 o 3 inotrópicos, se le da la inmunoglobulina. En ese momento solamente encontrábamos disfunción miocárdica, no había dilatación de coronarias, solamente disfunción miocárdica, a veces hasta derrame peritoneal muy pequeños, y a las 48 horas el niño ya estaba extubado, para ser extubado, ya no requería tanto apoyo inotrópico, estaba en salida de los inotrópicos, y era otro niño, era completamente otro niño, ¿no? Rápidamente responde. Sí, esa es la gran diferencia con los adultos. Hacen una pregunta. Si podrían dar las 3 principales, o en orden de frecuencia de compromiso cardíaco, ¿cuáles serían las 3 principales lesiones cardíacas? La disfunción miocárdica, la fracción de eyección que cae, una dilatación de las cavidades, una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. En segundo lugar, la disfunción diastólica del ventrículo derecho. Ahí se asocia derrames pericardos. Y en cuarto lugar, yo diría el compromiso coronario. Tu micro se apagó. Así nos están apagando el micro porque a veces algunos están haciendo un poco de bulla. Bien, si ha habido ¿qué diferencia hay entre los pacientes que tienen cardiopatía previa contra los que no tienen en cuanto a la evolución post-COVID, ¿no? Si hay mayor compromiso, si ha habido muchos casos o no muchos en estos. Sí, hemos tenido algunos niños, cardiopatía C y B especialmente, que hicieron un mix, pero siguió el manejo del cuadro de insuficiencia cardíaca un poquito más exhaustivo y respondieron felizmente rápidamente. Hemos tenido pacientes en prédico que también hicieron infección por COVID, no llegaron a hacer un mix, pero también no se descompensaron, se mantuvo su tratamiento de insuficiencia cardíaca hasta que pasó la etapa del peligro y lo pudimos estabilizar para poder llegar a una cirugía correctora. Pero felizmente no hemos tenido mortalidad en pacientes.
Hacen otra pregunta, si aparte de las lesiones encontradas en las coronarias, ¿está escrita lesiones de otros vasos que no sean coronarias en algún paciente relacionado al COVID? Lo que se ha visto son miocardiopatías de estrés, lo que se ve en el adulto joven, miocardiopatías por operaciones microvasculares pequeñas, como la miocardiopatía de Takotsubo, que se ha visto en adolescentes. Nosotros no lo hemos visto en el instituto, pero eso se describe. Pero de repente, en algún momento nos va a llegar ese tipo de complicaciones. Pero no se ha descrito otro tipo de alteración. Hacen un caso, ¿no? Plantean un caso de un niño que tiene leucemia y que va a requerir y que luego hace COVID, ¿no? Pero si habría que suspender un tiempo ese tratamiento y cuánto tiempo, más o menos, cuáles serían las recomendaciones. Lo que habría que valorar es si hay disfunción miocárdica. Si hay disfunción miocárdica, probablemente hay que suspender el tratamiento. Como en cualquier tratamiento sin COVID, ¿no? O sea, un paciente oncológico, si hace alteración por el tratamiento de la función cardíaca, hay que suspenderlo hasta que se recupere para que después continúe con el tratamiento oncológico. ¿En qué pacientes habría que ir de inicio un electrocardiograma? ¿Es como un protocolo en todo paciente con COVID o en un grupo especial? En todos los pacientes que hacen un mix, tiene que pedir, de todas maneras hay que tomarle un electrocardiograma, porque necesitamos capturar esas alteraciones del ritmo que pudiera presentarse. Son inespecíficas, pero me pueden indicar signos de pericarditis. Entonces, necesita tener un basal ya que la ecocardio no va a estar en la cabecera del paciente, pero eso debe ser una de las cosas por la cual apoye más para realizar la ecocardio precozmente. Otra pregunta es, bueno, en los adultos está descrito pues que hay factores predisponentes, ¿no? Para mayor mortalidad en relación a COVID, ¿no? Pero en niños, ¿hay algún factor en especial? ¿Está escrito eso o no hay mucha diferencia todavía hasta ahora descrita? Y realmente considerado, se dice que van mal los niños trasplantados, los niños que tienen cardiopatía congénita previa, pacientes que son posoperados recientes, que se infectan de COVID, la mortalidad en ese grupo sí describen que es muy alta, o pacientes que tienen otras comorbilidades como cuadros lógicos también, ¿no? Pero después que esté considerado como factor de riesgo, como en el adulto, que se dice diabetes, obesidad, eh, no lo he encontrado realmente, no. En cuanto a las miocarditis, también incluso me parece que han descrito incluso post vacuna, ¿no? Creo que es raro, ¿no? Y se ha descrito justamente, conversaba con un grupo mexicano, que son los que han hecho reporte de algunos casos, vacuna, porque ellos han estado colocando ya la Pfizer en su población, mayor de 12 años, y han encontrado que en un grupo de adolescentes comienza con dolor torácico intenso, que motiva que el niño vaya a los pocos días después de la vacuna, y se le encuentran marcadores de miocarditis, pero evolucionan rápidamente, evolucionan bien. No están descritos miocarditis fulminante, ni miocarditis severa. O sea, que necesitan hospitalización y observación, pero pasan rápido. No, y como, bueno, como esto de vacunas puede ser, pero lógicamente viendo la incidencia es bajísima, ¿no? Sí, Más probable que eso no fundamenta que uno deje de vacunar. así es. Todavía las vacunas todavía están recién hasta de 2, 8 años, creo que es el grupo que recién se está vacunando incluso, ¿no? Exacto, sí. ¿En qué momento se debería pedir el ecocardiograma? La pregunta. Cuando hay evidencia de signos de bajo gasto, paciente hipotenso, de chocado, paciente que en la radiografía vea aumento de la circulación, en el electrocardiograma
veo complejos bajo voltaje, presencia de arritmias, ahí tengo que pedir un ecocardio. O los marcadores, enzimas cardíacas están altas, debemos tener, y yo paro insistiendo, y yo creo que debemos tener en el instituto EP troponinas, que no tenemos. Entonces, debemos ir tener a la mano, porque estos son marcadores muy específicos que nos van a ayudar a tomar la decisión de hacer un ecocardio de forma precoz. Doctor Morales, no sé si quiere usted directamente un comentario sobre... Bien, No, bueno, no solamente felicitarlos a ustedes, doctores, por haber conducido excelentemente la charla, y a la doctora Silvia por la paciencia y la paciencia en responder todas las preguntas. sí, Gracias, quisiera hacer doctor. una pregunta, de repente ya casi final para concluir. Sabemos, la miocarditis probablemente sea una de las más frecuentes afectaciones, ¿no? En este grupo. Sí. Si usted nos ha mostrado un cuadro muy interesante ahí de insuficiencia cardíaca, del laboratorio y la ecografía, pero de repente podría ser cosas puntuales clínicas para uno, pediatra que esté viendo un paciente con COVID, reconocer precozmente que hay miocarditis. ¿Cuáles son, digamos, algunos criterios que ellos les pueden ayudar? La miocarditis siempre va a haber dentro de la silueta cardíaca, o sea, en la radiografía, en el electrocardiograma vamos a encontrar alteraciones en el pulso, vamos a alterar, el pulso va a estar alterado, el llenado capilar va a estar alterado, la presión arterial va a estar alterada, va a estar baja. Entonces, si son niños más grandes, van a referir dolor taquicardia, van a estar con taquicardia, van a tener dolor torácico. Yo creo que esos son signos como para sospechar, tomar un electro donde voy a ver acciones en el segmento ST y la onda T, y tomar un electro, monitorizar el electro y pedir una evaluación precoz, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Todo niño que yo estoy sospechando que tiene, debo comenzar a monitorizar. Hay otra pregunta que hablan, bueno, se habla en los adultos del long COVID, o sea, los pacientes que a largo plazo hacen complicaciones también cardíacas. Ahora, todavía en los niños no hay mucho seguimiento, pero ¿podríamos hablar de alguna secuela de los pacientes hasta la fecha de complicaciones cardiovasculares a largo plazo? Mira, los pacientes, el mayor de los pacientes, el que ya va a cumplir un año de paciente que tuvo COVID, no hemos encontrado. La regresión la recuperación ha sido espectacular. Estamos haciendo las ecos de control ya de este tipo de pacientes que ya van a tener en julio, creo que fue el primer paciente entre junio y julio. Ya estamos comenzando a hacer los ecos de control de esos pacientes y aparentemente la función se ha recuperado totalmente. Y el compromiso coronario que hubo inicialmente no se sigue encontrando coronarias normales. Ahora, Al menos hasta ahora no hemos visto, ¿no? Pero como si se comporta igual que el Kawasaki, o sea, el Kawasaki a los 2 años puede respirar un poco, pero realmente no es una enfermedad que a los 2 años del evento ya estamos tranquilos, ya no va a haber compromiso. Entonces, a mí realmente me ha asustado leer a un niño de 5 años. Realmente es espectacular, o sea, 5 años después hizo asintomático, pero detectaron cambios isquémicos en el electrocontrol a los 5 años. Y ese niño terminó en un bypass. Entonces, eh, eso lo trae a la luz porque somos un hospital pediátrico y ustedes son que van a seguir esos pacientes. Entonces, para tener y mandarlo pues, una vez al año a cardiología para hacerle una evaluación y un chequeo de ese paciente, hasta que sean mayores de edad y ya después decirle que siempre lo refieran como antecedente, porque también se reporta infartos joven, en adultos joven,
con antecedentes de haber tenido problemas de Kawasaki cuando eran pequeños. Entonces, no sabemos si estos pacientes que tuvieron esta infección por COVID van a comportarse igual, todavía no lo sabemos, ¿no? Entonces, eso nos obliga a hacer un seguimiento de este grupo de pacientes. Sí, sí, importante. Lo que usted comenta, de la evolución de los niños comparado con los adultos que hacen problemas cardiovasculares a largo plazo, probablemente sea porque los niños pues no tienen disfunción endotelial y no tienen los factores de riesgo, pues de diabetes, hipertensión, todas esas cosas que acompañan a los adultos, ¿no? Claro. Ahora, una pregunta de acá, última del grupo. Quieren que especifique un poquito cuál es el valor del ProBNP para el seguimiento y el diagnóstico, en qué ayuda en el caso de estar con COVID. ¿En qué ayuda? Yo estoy con un paciente que tengo la disyuntiva, si está un paciente que tiene insuficiencia cardíaca o no, o es una infección de COVID que está haciendo compromiso cardíaco. El ProBNP es más sensible, está elevado, muy elevado en los pacientes con ICC. Entonces, si yo tengo un ProBNP mayor de 100, es insuficiencia cardíaca, no hay duda. Si es un BNP mayor de 35, es insuficiencia cardíaca. Pero si es menor de esto, estamos en la... Podría ser, quizás, pero más de esos valores, no hay duda de que es un cuadro de insuficiencia cardíaca. ¿No? Muy interesante. Bueno, asociado a la clínica, con esto nos ayuda pues bastante, ¿no? Y, bueno, hay muchos aspectos en general de los compromisos en niños, ¿no? Pero creo que nos ha hecho un resumen muy importante y nos ha dado una visión a todos, incluso los que no son de cardiología, también creo que les ha dado conceptos básicos y fundamentales para enfocar el diagnóstico, poder hacer la respectiva interconsulta al cardiólogo en el momento oportuno. Creo que es la idea de esas charlas. Exacto, No sé si tiene algún comentario final, doctora Silvia, por su brillante participación. Realmente estamos muy agradecidos. ¿Algún comentario final que quiera hacer o algo que quiera recalcarles a los colegas que están en la audiencia? Carlitos, gracias. Yo creo que es una enfermedad que todavía no la terminamos de conocer. No sabemos cómo van a quedar estos pacientes en el futuro. La idea es que todos aprendemos, todos los días con esta enfermedad y que no descubramos una enfermedad que ya se conocía, que es el Kawasaki, que miren, todavía lo seguimos conociendo y seguimos conociendo que todavía al futuro ocasionan problemas. Entonces, realmente esa es una de las cosas que yo quería comentar, de que ustedes como pediatras, a que cumplan los 18 años, y de ahí en adelante decirle que por favor siempre lo manifiesten para que cuando vayan a un internista o una vez al año al cardiólogo para chequear eso y que no haya, detectar en forma precoz problemas isquémicos, porque ya se asocia el sedentarismo y todos los factores de riesgo que tenemos en el adulto, ¿no? No solamente lípidos, sobrepeso, la hipertensión, la diabetes a la cabeza. Entonces ya se van sumando otros factores que va a hacer que un problema coronario se presente más precoz. Y es una causa de alta mortalidad en la población adulta. Entonces tenemos que hacer que la calidad de vida de nuestros pacientes sea mucho más que la de nosotros, ¿no? Muchas gracias, doctora Lega. Realmente muy interesante la presentación. Va a dejar al doctor Morales, quien va a hacer el cierre de la sesión. Muchas gracias. El micro, Morales, está apagado su micro. Escuchamos. Sí, colegas y amigos, como conducción de esta charla, a ustedes por la permanencia, la puntualidad, que da lustre a estas reuniones del cuerpo médico, y que gracias a esto, vamos a seguir con estas charlas empezando con el experto. Y finalmente a la doctora Silvia Alegre, nuestra amiga y excelente profesional, como lo decía antes, su gran paciencia en responder una a una todas las preguntas y con gran sapiencia. Gracias, doctores. Nos estamos viendo en la próxima charla. Gracias, doctor Morales. Gracias. Gracias, Gracias a todos. gracias a todos. Hasta luego, amigos.